Señoras y señores, es un gran gusto volver a estar con ustedes en vivo y en directo para contarles acerca de un tema del que se habla muy poco, pero parece ser el elemento dominante en las relaciones humanas, en las relaciones entre los países y cuando hablamos de conceptos y términos como crecimiento, desarrollo o progreso. Nuestro tema de esta noche es el dinero. ¿Cuánto producimos? ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Cómo lo administramos? ¿De qué manera ocupa la conversación cotidiana? Cuando hablamos de dinero, lo primero que siempre establecemos es la relación entre lo que un país produce y lo que son sus expectativas ciudadanas. El Paraguay, por ejemplo, tiene aproximadamente un Producto Interno Bruto cercano a 30.000 millones de dólares. El presupuesto general de gastos alcanza 13.000 millones de dólares. Somos 7 millones de habitantes con un ingreso per cápita de aproximadamente 4.000 dólares. Somos lo que podríamos decir en términos económicos un país subdesarrollado. Y si vamos más a fondo, vemos que los funcionarios públicos son los que mejor ganan en términos comparativos con los salarios privados, o que hay 5.000 docentes de los 90.000 existentes que no cobran su salario completo porque están endeudados y sus deudas han sido adquiridas por el Banco de Fomento. Lo concreto y cierto que aquellos que deberían saber más de dinero son los que menos conocen del mismo. Y en muchos de los casos se suele afirmar con cierta frecuencia que cuando la necesidad o la falta de dinero ingresa por la puerta de una pareja, el amor sale por la ventana. Estas son algunas de las cuestiones típicas de países en donde el dinero resulta un tema central del que se habla mucho, como son las sociedades anglosajonas, frente a nuestro país donde hablar de dinero es una cosa casi tabú. Se habla más hoy del sexo en las familias que del dinero de sus miembros. Y lógicamente un factor que realmente lleva al divorcio de muchas parejas es el dinero. Igual que el hombre gane mucho más que la mujer. Y al revés, que la mujer gane más que el hombre, que en ese caso la situación se vuelve todavía mucho más complicada. La falta de transparencia sobre el dinero, los conceptos que tienen que ver con la productividad, cómo se hace dinero, de qué manera se distribuye esa cantidad en términos presupuestarios, qué validez tiene en nuestros países el generar una determinada cantidad de dinero, pero no tenemos la capacidad de saberlo distribuir y que finalmente genera pobreza e inequidad en muchos estándares. De estos temas hablamos esta noche con ustedes aquí en Noticias Paraguay. Trabajamos para obtener dinero y cubrimos nuestras necesidades básicas gracias a este instrumento convencional. El dinero es un aliado circunstancial que puede conducirnos hacia una vida de placeres o sumergirnos en el infierno de los peores quebrantos. Niall Ferguson es un renombrado especialista en historia económica, profesor de las universidades de Harvard y Stanford en Estados Unidos y de la Universidad de Oxford en Inglaterra. En una serie de documentales, narra la historia del ascenso del dinero y su implicancia en los vaivenes de la civilización. Bien, me gustaría explicarles por qué el dinero ha llegado a desempeñar un papel tan importante en nuestras vidas. Es más, quiero demostrarles que la historia de la humanidad ha estado determinada por la economía. Los bancos financiaron el Renacimiento y la bolsa decidió guerras. El mercado de valores construyó imperios. Y los desastres económicos provocaron revoluciones. En términos macroeconómicos, Paraguay tiene una economía estable con un nivel de deuda pública que los teóricos consideran razonable. Sin embargo, su estructura económica social es muy desigual. La mayoría de los paraguayos están sobreendeudados y lo peor de todo es que el 63% de la población ocupada, según datos oficiales, apenas consigue alcanzar un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo y medio. Para el paraguayo, ¿el dinero es un aliado estratégico o una herramienta de perdición? ¿Por qué el dinero no alcanza? Este tema lo ponemos esta noche en contexto. El profesor Ferguson ha escrito un maravilloso libro llamado The Rise of Money y esta introducción es parte de un documental que ha hecho con la BBC en torno al tema del dinero y especialmente para entender ese grave momento de la economía a nivel mundial que se dio con lo que algunos denominan la caída del capitalismo en el 2008.
Alguien que vivió en Estados Unidos, estudió en ese país, fue ministro de Hacienda, está con nosotros esta noche. Manuel Ferreira, muy buenas noches. Buenas noches, Benjamín. ¿Qué es el dinero para usted? Bueno, el dinero tiene varios usos. En primer lugar, es un medio de pago, representa valor, es una forma de ahorrar y tiene una serie de condiciones que hace que tengamos que tenerlo o no bajo ciertas condiciones, y bajo ciertas condiciones también esta cantidad de dinero que pueda existir en la economía nos puede ser útil o nos puede ser complicada, nos puede hacer la vida complicada a los seres humanos en general. Doctor Ferreira, ¿sabemos hacer plata los paraguayos? Yo creo que sí, yo creo que en general sabemos hacer plata, creo que en general existe mucha capacidad de inventiva. En Paraguay el mercado, el subempleo, el mercado informal sigue siendo muy grande. Y cuando me refiero a mercado informal no quiero hablar de economía negra necesariamente, sino quiero hablar de aquella persona que busca medios para sobrevivir. Ejemplo. Por ejemplo, aquella persona que tiene que hacer algún tipo de changa para poder de alguna manera conseguir algún recurso que le permita vivir. Desde aquella persona que se va a vender un pancho en la cancha, ¿verdad? Hasta una persona que se las ingenia para tener una empresa tal vez más formal y generar un nivel de empresarialidad que le permite conseguir recursos. ¿Una economía de sobrevivencia la que tiene ese sector grande del paraguayo? Hay mucha gente en economía de supervivencia. Creo que el Aranduca en ese sentido es una base central de supervivencia para mucha gente. ¿Y los grandes que hicieron y hacen plata, cómo lo hacen? Y bueno, creo que en Paraguay hay de todo un poco, ¿verdad? Creo que gran parte de los grupos que están vinculados a la riqueza en los últimos 100 años estuvieron, por ejemplo, muy vinculados a la propiedad fundiaria, en general a la tierra. De alguna manera fueron gente que tuvo una inmobiliaria o fue algún tipo de hacendado o algo relacionado a la tierra por un lado. Otro sector muy fuerte han sido el sector de los comerciantes. Su nombre, Manuel Ferreira, evoca muchas cosas. El estadio del Olimpia lleva el nombre de Manuel Ferreira. ¿Quién fue Manuel Ferreira en su vida? Manuel Ferreira fue mi abuelo. ¿Fue el hombre que prestó plata para la guerra del Chaco, es cierto? Él en realidad salió de codeudor del Estado paraguayo para la compra de armamentos de Argentina en su momento. ¿Cuánta cantidad de plata? No tengo el número en mente. ¿Y cómo hizo plata su abuelo? Y él fue un comerciante. Él fue básicamente un comerciante que después compró campos y se vinculó, como te decía, a esa propiedad inmobiliaria. O sea, la cuestión de la tierra es el primer elemento de riqueza. 2, la ganadería. 3, la soja. Bueno, en el caso de él... digamos en las grandes riquezas que están relacionadas a ese modelo. La propiedad inmobiliaria urbana ha sido muy importante, ¿Qué? ¿verdad? Las grandes inmobiliarias locales. Fíjate que gran parte del desarrollo de Asunción se ha hecho sobre la base de lotes de 360 metros. Los vendedores de esos lotes de 360 metros son gente muy adinerada hoy. O sea, el que invirtió en eso, tipo su colillo, es un hombre rico. Sí, sí. Después, de otra manera, ¿cómo se hacemos plata? ¿Contrabando, cosas ilegales? ¿Es esa nuestra especialidad también? Creo que en general Paraguay ha sido una economía muy abierta, una economía que ha tenido muchísima transacción con los países vecinos y eso le ha permitido también ser una economía muy estable, ¿verdad? En realidad nosotros lo que hacemos permanentemente a través del comercio es arbitrar tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio es diferente entre Brasil y Paraguay, las mercaderías se vuelven más baratas en Paraguay y entran dólares, por decirlo así, del caso del Brasil. Hoy está ocurriendo esto con Argentina, que hay argentinos trayendo dinero a Paraguay porque las mercaderías están más baratas y la diferencia es una diferencia inflacionaria, es una diferencia cambiaria. Doctor Ferreira, ¿a usted no le gustan mucho los hallazgos de la llamada economía negra, que dicen algunos que mueve casi igual el volumen del presupuesto general de gastos de la nación? Casi 12.000 millones de dólares. ¿Es una cifra que le convence o no? La verdad que yo creo que el número está un poco sobredimensionado en ese caso. No creo que sea tan elevado el número. ¿Cuánto diría usted? Yo creo que debe andar más o menos por la mitad de ese número más o menos. Usted administró la Caja del Estado, fue ministro de Hacienda. Cuando entró allí,
usted no sabía nada de eso porque creo que fue su primer cargo público. ¿Qué vio allí? ¿Cómo es el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo es la caja del Estado paraguayo? Bueno, la caja del Estado paraguayo es la caja más grande que hay en el país. Convengamos eso. Tiene más o menos el tamaño de alrededor del 50% de la economía del país. En realidad lo que maneja el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda directamente es solamente el presupuesto de lo que se llama el Estado centralizado. Es decir, los diferentes ministerios y no las empresas públicas como Petropar, ANDE, etc. Esto representa hoy alrededor de 6.000 millones de dólares. Es un volumen muy importante. Y yo lo que sentí más fuerte es el gran significado de aquella definición que hacía Marshall de la economía. Recursos escasos y necesidades ilimitadas. Eso lo sentí en los huesos durante todo el tiempo que estuve ahí. Creo que cualquier ministro de Hacienda lo siente, porque este es un país pobre y todo el mundo busca la caja del Estado para tratar de obtener recursos para sí o para su grupo, en desmedro de lo que es posiblemente el dinero para todos. El Estado paga de esa cantidad que tiene para administrar casi un 72% en salarios, ¿no? Sí. Y el resto compra de bienes y servicios. El resto hay una mezcla de cosas. 72% en realidad vinculado a los ingresos tributarios. Hay otros ingresos que no son tributarios que también entrarían dentro de ese valor. Hay transferencias a gobiernos departamentales, locales, como municipalidades. Hay compras de bienes y servicios en general. Hay lo que se llama el gasto 500, que es todo el gasto de inversión del Estado. Allí entra una ruta, entra una escuela, entra un hospital. Básicamente se pueden sumarizar y gastos sociales en general, que son transferencias que no son a entidades gubernamentales, sino son a personas físicas concretas. Doctor Ferreira, un antecesor suyo, a quien le pregunté sobre el tema de presupuesto, él me dijo, mira, eso no es un tema demasiado relevante ni importante, porque finalmente todo va a depender de mi capricho para que yo tenga la disponibilidad de pagar o no. Viene el subsecretario y me dice, a este le damos fast track o slow track, cosa rápida o cosa lenta. O sea, una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que dispone finalmente el ministro de Hacienda y el presidente. ¿Es así? ¿Hay tanta discrecionalidad en eso? No, no hay tanta discrecionalidad. A ver, el ministro de Hacienda podrá tener cierta discrecionalidad en los gastos que no son rígidos. Por ejemplo, estos gastos que te refería anteriormente, inversiones, crecimiento de algún gasto social. Pero los gastos que son rígidos en el Estado son demasiados. Está, primero, todos los salarios y todo lo que está vinculado al salario. O sea, yo te pago a vos un sueldo, pero te tengo que pagar también el asiento, el escritorio, te tengo que pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera. Combustibles para movilidad de ciertos sectores. Todas las transferencias a municipalidades y gobernaciones son prácticamente obligatorios, el pago de la deuda. Doctor Ferreira, cuando dice hay que mejorar la calidad del gasto, ¿qué significa eso? Y básicamente yo creo que tener un poco más libertad por parte del Poder Ejecutivo de poder dirigir con dinero ciertas políticas que le son... Por ejemplo, un caso específico. Por ejemplo, yo puedo poder decir en un momento dado, quiero construir rutas, o puedo poder decir, quiero construir escuelas, quiero cerrar ciertas escuelas y abrir otras nuevas, quiero ponerle internet a las escuelas, quiero hacer un sistema de salud distinto, quiero gastar en medicamentos, etc. Cuando usted era ministro de Hacienda, el subsecretario de Tributación no despachaba con usted, no dependía de usted, ¿no? Sí dependía, sí. ¿Y el de tributación, sí, el de aduana no. El de aduana no. ¿Eso qué significa? ¿Qué le saca de capacidad a un ministro de Hacienda que el director de aduanas no dependa de usted? Bueno, en realidad le saca poder y capacidad de control sobre una pata muy importante de recaudación. Eso lo determinó Duarte Frutos, ¿no? En su gobierno. Eso se cambió cuando se hizo el Código Aduanero y se convirtió en Dirección Nacional de Aduanas. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que en realidad los organismos recaudadores del Estado deberían ser profesionales y deberían estar integrados en un solo sector. ¿Eso significa bajo el paraguas de qué ministerio?
No, directamente dependiente de la Presidencia de la República como un organismo, un instituto independiente como hay en otros países. El IRS americano, la FIP argentina, la Receita brasilera. ¿Y eso le daría qué tipo de autonomía mayor? ¿Qué ventajas supondría? Y creo que se puede tener una carrera profesional en un sector donde hay que desarrollar demasiado trabajo administrativo. Creo que, por ejemplo, la gran parte de la recaudación que la hizo Tributación durante este periodo de tiempo no ha sido por gestión administrativa de la Subsecretaría de Tributación, sino ha sido porque ha tenido leyes nuevas que le han permitido recaudar. Sin embargo, la tarea que hay que hacer todavía en términos de cerrar datos, y hoy es casi todo informático esto, lleva mucho tiempo y creo que supera a los gobiernos. Doctor Ferreira, ¿por qué se supone siempre en términos negativos que el Estado es un mal administrador y que se roba mucho? Y creo que esa es una historia que viene de hace tiempo y se han descubierto tantos temas en la administración pública que han hecho que la gente desconfíe mucho. ¿Dónde hay la discrecionalidad? ¿Cómo se puede robar tan fácilmente? Bueno, en realidad hay poca discrecionalidad en muchos casos, pero hay mucha discrecionalidad en ciertas cosas. En primer lugar, yo puedo decidir si... te voy a dar un ejemplo muy concreto que creo que es importante. Un 15% de funcionarios públicos del Estado paraguayo no cobra su salario, porque está todo comprometido con agentes financieros, incluidos los sindicatos. Entonces, ¿qué porcentaje de eso? El 15% del total de los funcionarios. Que son 300.000 aproximadamente. Claro, un 15% son unos 45.000 que no cobran su salario. Ese dinero va directamente a bancos, a financieras. O sea, esos 45.000 tienen que robar si es que quieren comer a fin de mes. No, lo que hacen es, generan lo que se llama el RA y el RE. ¿Qué es eso? Remuneración adicional y remuneración extraordinaria. Son horas extras y venir los fines de semana. Entonces la gente se queda sin hacer nada de tarde o viene un sábado de mañana para no hacer nada porque o si no, no cobra salario. ¿Y por qué le disponen que haga eso? ¿Por qué el jefe le dice, no, usted no puede venir acá, no hace nada, usted se queda en su casa? Porque en realidad hay una presión muy grande para hacer eso por el hecho de que no están cobrando nada. ¿Que los sindicatos son los que presionan? ¿Quién le presiona al jefe? Los sindicatos, claro. Porque los sindicatos consiguen también recaudación a través de este sistema. La gente no aguanta más, don Manuel Ferreira, el hecho de que venga en la descripción del salario presentismo, bonificación familiar, bonificación de alimentos, por título. ¿Eso cuándo va a acabar? ¿Y por qué no termina eso? Bueno, creo que hace falta una reforma importante de todo el sistema de remuneración del empleado público en Paraguay. Y hay que tener, por decirlo mal y pronto, los huevos para hacer esa reforma, ¿verdad? Porque va a haber que enfrentarse a un grupo. Pero creo que pensando el país en largo plazo se puede hacer algo interesante. Cuando usted era ministro, ¿cobraba también 3 aguinaldos? Sí, cobraba también 3 aguinaldos. ¿Y eso era correcto? No, no era correcto. Era lo que había, era lo para cobrar. ¿Quién estableció eso? ¿Borda? Esos fueron incrementos que se fueron dando durante el periodo de Borda. ¿Y cómo poder crear un Estado que equitativamente administre los recursos cuando el ministro de Hacienda cobra 3 aguinaldos? Sí, es un problema. Es un problema. ¿Y no es un problema ético? ¿Usted no sentía eso en su paso por esos pasillos del Palacio de Justicia de Hacienda? Sí, creo que lo que había que plantearse era un problema ético y había que plantearse un problema como una reforma global del Estado paraguayo. Esto que hizo ahora este gobierno de meter todo dentro de una matriz salarial, ¿qué tipo de circunstancias puede significar? No sirvió para nada. Creo que es absolutamente inútil esa medida que se ha tomado. Incluso ha encarecido ciertas cosas, porque si yo ganaba 7 millones de guaraníes y tenía encima presentismo, tenía encima una serie, título, bonificación familiar, títulos, etcétera, etcétera, terminaba ganando 20 millones. Esos 20 millones se convirtieron en salario. Hoy yo tengo que también jubilarme sobre ese salario de 20 millones y no sobre el de 7 que me jubilaba anteriormente. ¿Eso va a traer un problema a las cajas a futuro? En algún momento sí. Y creo que un problema, una bomba de tiempo que se tiene en el Estado paraguayo sigue siendo la caja fiscal. La mayoría es en situación de riesgo. Claro, el problema es que hay mucha gente que aporta menos de lo que va a recibir en su momento. Incluso hay maestros que se pueden jubilar antes de los 50 años, por ejemplo. Sí, eso lo pueden hacer a los 40 y tantos, lo pueden hacer con los hijos que van sumando. Incluso hicimos una vez el cálculo y hay gente que se puede jubilar a los 42 años.
En otras palabras, nosotros tenemos una persona que se recibió del colegio, estudió 4 años de magisterio. A los 22 años se recibió, enseñó durante 20 años. Cuando empezó a entender el tema y cuando se volvió realmente un buen maestro, se jubila, no puede más enseñar y tiene que hacer otra cosa en su vida. El Estado ha gastado 20 años invirtiendo en esa persona que al final no le reditúa y no le devuelve lo que se gastó. De su paso por el Ministerio de Hacienda, de este monstruo, de usted que vivió ahí al interior del mismo, ¿qué es aquello que considera usted tremendamente peligroso o cancerígeno si fuera un cuerpo humano? Creo que es un problema muy serio el gasto público en salarios. Creo que ese es un problema muy grande y creo que la caja fiscal es el otro problema muy grande. Doctor Ferreira, mucha gente pide más y más plata en el presupuesto, pero finalmente se ejecuta muy poco. ¿Por qué? En realidad el sistema con el que funciona esto es el siguiente. Va un presupuesto, ese presupuesto supongamos que sea de 100, después se recorta a través de lo que está establecido en la propia ley de presupuesto, que es el gasto financiero, que lo recorta, por ejemplo, a 90, y después se gastará lo que haya plata recaudada. Si recaudamos 80, se gastará 80 nomás. Y lo que se trata de hacer, lo que normalmente el ministerio trata de hacer trata de resistir todas las presiones posibles para tratar de gastar lo más adecuado a lo que es la política del Poder Ejecutivo en general. Doctor Ferreira, ¿es posible en las condiciones actuales duplicar la inversión en educación? Ir del 3 y tanto al 6% como reclaman muchos alumnos que han tomado colegios en las últimas horas? Sí, creo que es posible. Creo que es posible, pero no sé si eso va a cambiar las cosas. Bueno, pero hablemos de lo primero. ¿Es posible? Significa que con la estructura que tenemos, con lo que recaudamos, se puede duplicar la inversión en materia educativa. No con lo que recaudamos. ¿Qué tenemos que recaudar más para poder duplicar esa inversión. A eso iba. ¿Quiénes deberían pagar? Dicen que en este país la gente que paga impuestos es una cuestión reducida y son siempre los mismos. Estamos hablando de aquellos 6.000 o 12.000 millones, cualquier sea el número, que hoy no están siendo captados por la administración tributaria. 6.000 millones de dólares fuera del sistema de captación del Estado. Sí, calcularle más o menos a una presión tributaria del orden del 18%, que es lo que tenemos en Paraguay. Tenemos unos recursos bastante importantes como para duplicar esos. ¿Y dónde están identificados los que evaden? ¿Quiénes son? Creo que no están identificados los que evaden. Creo que ese es el problema, que cuesta identificarlos. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando yo estaba en el ministerio, por ley, no se podían cruzar las bases de datos de la gente que está en tributación, de la gente que está en IPS y de la gente que está en el Ministerio del Trabajo, Justicia y Trabajo en aquel momento. Entonces, yo puedo estar totalmente legal en tributación, pero ser un evasor en IPS o ser un evasor en el trabajo, o estar legal en IPS y ser un evasor en tributación. Y no se cruzan los datos porque en este tiempo de revoluciones tecnológicas, ¿por qué no se puede hacer? Está prohibido por legislación. O sea, hay que cambiar la norma. Sí, ahora tengo entendido que hay una norma que está tratando de cambiar esa situación. Eso se va a significar que se van a cruzar los datos y vamos a ver quién es el que está evadiendo. Así es. Usted tiene muchos amigos ojeros que no quieren pagar impuestos. Yo creo que los ojeros pagan impuestos. 60 millones. Usted cuando estuvo... No, 60 millones pagan de Iragro. ¿Y el resto de los impuestos? Pero el 5% es correcto para ellos. Y creo que el 5% es un avance. Antes era 0. Pero ahora con el 5% se tributa 60 y debería ser un volumen mucho mayor, 200 y tanto. No. Lo que se tributa, con lo que se tributa 60 con el Iragro, que es 10%. Con el 5% no se sabe cuánto se tributa porque en realidad se mezcla con el resto de los impuestos. ¿Usted cree que los ojeros deberían pagar más impuestos? Yo creo que deberían pagar igual que el resto de los empresarios que existen en el país. Eso significa el 10%. Eso significa esa presión tributaria del 18%. 18%, y eso implicaría ¿cuántos ingresos más a la caja? Y 18%, si estamos hablando de una evasión del orden de 6.000, estamos hablando del orden de más o menos 1.200 millones de dólares. La educación necesita 900 nada más. Ahí tenemos el porcentaje que nos falta para colocarlos. También hay que ejecutar bien los recursos de educación. Está el Fondo de Educación de Excelencia para la Educación de FONACIDE, que en realidad tiene muy poca ejecución todavía, ¿verdad? ¿Cuánta autonomía tiene un ministro de Hacienda? Y tiene cierta autonomía.
En muchos momentos tiene autonomía, en otros momentos, y en ciertas cosas no. Siempre le quise preguntar, ¿por qué aquel miércoles santo firmó el cheque de $12 millones No que firmé le pidió ningún cheque. Federico Franco? No firmé ningún cheque porque no hay cheques en el Ministerio de No Hacienda. digo, el cheque es un sentido metafórico. No ¿Por qué fue un- por qué no se fue- llevó la plata a Oviedo Mato y otros más? No, en realidad lo que había era un gasto, el ordenador de gasto era la gente del INDER, y la gente del INDER lo que hizo fue hacer un pedido. Se discutió durante 2 meses más o menos el pedido del pago que se iba a hacer, y le dijimos le vamos a pagar con fuente 20. Si Le pagamos el martes. Si usted hubiera rechazado eso, era ministro de Cartes. Yo hice lo que tenía que hacer, sin importarme ministro de quién iba a ser. Pero ¿y qué tal si decía que no? Podía haber dicho que no, pero no tenía el derecho de decir que no, porque no era el ordenador de gasto. Pero hubiera sido un golpe de efecto que lo hubiera catapultado a futuro. ¿Nunca pensó? Yo no era aferrado al cargo, ni mucho menos. Ujú. ¿Qué es lo que extraña de su paso por la función pública? Era muy fácil estacionar, Nada más que eso. nada más. Y aquella expresión del masaje al ego del señor ministro, del chofer, del coche del Estado, de los viajes a Washington, de la palmoteada del Banco Mundial, No. Era fácil estacionar, ¿seguro que no extraña? seguro que no. ¿Es más feliz ahora que con lo que era Mucho antes? más feliz. ¿Este Estado a qué se parece? ¿En qué sentido? En el sentido comparativo que usted elija. Bueno, yo creo que es un Estado. Octavio Paz decía que era un ogro filantrópico, por ejemplo. Este Estado es un Estado al cual le falta generar un esquema de gasto mucho más adecuado que el que tiene hoy para poder realmente cumplir su función. ¿Los funcionarios públicos con que cuenta son buenos o malos? Hay héroes dentro de la función pública. ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Algo? Hay algo. Algo. O sea, de 300.000, ¿cuántos sirven? No podría hacer esa valoración. ¿Y en Hacienda? En Hacienda tiene más o menos 2.500 funcionarios. Yo calculo que por lo menos la mitad es muy útil. ¿Y los demás? Y la mitad hay una gran mitad que es bastante, que se puede disponer de ellos, digamos. ¿A dónde? ¿A que No, le ayuden a estacionar su auto? Eso es muy complicado. Gracias, doctor Manuel Ferreira, con nosotros, exministro de Hacienda, con nosotros en esta primera parte, y el manejo del dinero en lo público y las complejidades de un Estado que además de recaudar poco es muy malo como gastador. En Paraguay, el promedio mensual de ingresos de un trabajador es de 2.777.500 guaraníes. En el sector público es de 4.647.400 guaraníes. Más de 5.000 docentes estatales se encuentran sobreendeudados con asociaciones, entes financieros, casas comerciales y descuentos judiciales. Los graves problemas con el dinero. Mauricio Quise tiene 18 años, aún no ha terminado el Colegio Técnico Nacional, se encuentra en su último año, es de Fernando de la Mora y es uno de los que ha tomado el Colegio Técnico Nacional. Hoy estuvo sentado con la ministra de Hacienda, Lea Jiménez. ¿Qué tal esa negociación? ¿Qué le pareció a la ministra de Hacienda? ¿Le convenció? ¿Le va a dar el dinero? ¿No le va a dar? ¿Les está bicicleteando, haciéndole perder el tiempo? ¿Cómo lo ven? Antes que nada, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Y la verdad que la situación en cuanto a las negociaciones que estamos teniendo con el gobierno por medio de la ministra de Hacienda, ya va la segunda reunión con la ministra de Hacienda y lo único que nosotros podemos demostrar es que no tenemos ningún tipo de avance. Entonces, el tema es que lamentablemente una propuesta concreta de parte del gobierno no tenemos y obviamente presentada por la ministra de Hacienda tampoco. ¿Qué pasaría si el gobierno de Cartes le dijera en este momento, mire, le voy a duplicar la propuesta de educación para el próximo año? Total, yo el 22 de junio dejo de ser presidente, el que va a asumir queda el 15 de agosto, patea para adelante y resulta que terminan engañándolos de nuevo. Y mentiras de parte del gobierno muchas veces ya recibimos. Ojalá eso que planteas, doctor, sea cierto, ya que así el presidente de la República cumpliría con lo que prometió en el 2015 para llegar al 6,4%. En ese momento, ¿qué les dijo? ¿Y ustedes estaban convencidos que les decía la verdad o cuándo sintieron que les estaba mintiendo? La verdad que nosotros nunca vimos de manera
concreta una voluntad política seria de parte del gobierno de turno en cuanto a lo que es la intención de parte de mejorar la situación de la educación en nuestro país. Yo soy graduado del Colegio Nacional de la Capital hace 40 años. Un colegio que tiene 140 años y que ha sido el mejor colegio público del Paraguay durante mucho tiempo. Ahora me han hablado muy bien del técnico nacional, diciendo que ustedes tienen quizás la mejor educación pública en el Paraguay. Pero sin embargo usted se queja de que realmente está muy abandonado. ¿Es cierto? Es así mismo. La realidad es que nosotros, ya que formamos parte de lo que es la educación técnica en el Paraguay no cuenta con ningún tipo de presupuesto. Las maquinarias, talleres, laboratorios, insumos tienen que ser costeados por nosotros los alumnos. Entonces, no ¿A hay través de una matrícula que pagan mensual o a colaboraciones? colaboraciones, la famosa vaquita que se suele decir, donaciones de los padres, cooperadora escolar y demás cosas. Porque si no hacemos eso, si no nos organizamos de esa manera, si no hacemos las hamburgueseadas para tener nosotros nuestros insumos, no vamos a tener las condiciones necesarias para llevar a cabo las prácticas. ¿Eso no está presupuestado o está presupuestado y no disponen los recursos? No está presupuestado según el presupuesto presentado para el 2018, ni anteriormente tampoco, lo que sería presupuesto por educación ¿Y técnica. la inversión sería de cuánto? ¿Cuánto necesitan ustedes? La verdad que se hizo un estudio en donde para mi colegio, el Colegio Técnico Nacional, se necesitan 8 millones de dólares para lo que sería establecer en condiciones óptimas en mi colegio, ¿verdad? Pero la realidad es que el Ministerio de Educación cuenta solamente con casi 1 millón de dólares para lo que sería infraestructura. ¿Cuántos alumnos son? Nosotros somos 1.594. Y cuando plantean estos temas al ministro de Educación con Riera, ¿qué sienten? Y sentimos que nos oye, pero que realmente no nos escucha. Nosotros siempre le planteamos al ministro que brinde un poco más de acciones y no solamente palabras. Y hasta ahora solo han escuchado retórica hueca, no compromisos. Totalmente. ¿Y qué significa el hecho de que hayan tomado los colegios en las últimas horas? ¿Por qué decidieron hacerlo? La cuestión es que nosotros habíamos presentado 4 reivindicaciones bien concretas al gobierno. Para recordar a la gente, ¿cuáles son? En primer lugar, lo que es infraestructura, que tenga un presupuesto propio y amplio de parte del ministerio, aparte de lo que es el fondo adicional de FONACIDE. ¿No confían ustedes que administrado por los intendentes municipales hagan las obras que se debían hacer? Podemos discutir si confiamos o no, pero la realidad es que no alcanza. El MEC debería tener, según nuestro criterio, como política de Estado, un presupuesto propio y verdaderamente amplio. En segundo lugar, planteamos una política alimentaria nacional que contemple un presupuesto para lo que sería la alimentación escolar en los colegios de capital y también los colegios y escuelas de los departamentos más carenciados del país. Mucha gente diría, pero anteriormente esas cosas no existían. Los padres educaban, daban de comer a sus hijos, no le dejaban al Estado que le den el vaso de leche o cosa parecida. ¿Por qué reclaman ustedes ahora? ¿Por qué no asumen la responsabilidad de los padres de ustedes para alimentarlos como deben? La cuestión es que nosotros estamos en un Estado social de derecho y estos beneficios están garantizados según la Constitución y varias otras leyes. Y tanto lo que sería la cobertura de la alimentación escolar, la ley 5.210, que ya establece de por sí la universalidad de la alimentación escolar, es solamente una cuestión de que no se cumple y ese discurso generalmente antiguo de que la alimentación debe ser cubierta únicamente por los padres, no es cierto. La realidad de nuestro país es que hay un alto nivel de pobreza y pobreza extrema y en las casas los niños y niñas no tienen que comer. Hay mucha gente que va a las escuelas solo para comer, no va para aprender. Esa es una realidad y se demostró en el interior del país más que nada. ¿Y en la capital cómo están las cosas? ¿Ustedes necesitan que les den de comer porque los padres de ustedes no tienen para alimentarlos? La cuestión en la capital es que es muy desigual también. Hay una población en un colegio que no necesita, pero hay al mismo tiempo una población que sí necesita. Dentro de 10 años, ¿cómo te ves? En la política. ¿Haciendo qué? En el ámbito de educación. ¿Qué? Enseñando. ¿Maestro quieres ser? Sí. ¿En qué campo? En ciencias sociales. Un maestro paraguayo gana $450 por mes ahora. ¿Es un buen futuro para ti? Y la verdad que estaría haciendo lo que me gusta. O sea, ¿no te importa lo que gane el maestro? Y yo estoy en la lucha hoy día también apoyando a los docentes en lo que sería también lo que es el reajuste salarial. ¿Los maestros paraguayos son malos porque no ganan bien o son malos porque no han sido bien formados? En la ejecución del presupuesto actual de lo que es capacitación docente ronda por los 0,2% actualmente. Y la capacitación docente no es realmente buena.
En términos profesionales, cuando uno plantea, sales del Colegio Técnico Nacional, vas a ir a la universidad, ¿qué carrera te atrae? Me gusta filosofía. Filosofía. ¿Qué filósofo? Me gusta Gramsci. ¿Por qué? Por la forma en la ¿Eres que... un hombre de izquierda? Yo soy progresista, ¿Qué significa ser progresista? socialdemócrata. ¿Ah? ¿Y qué es lo que querés cambiar desde esa posición filosófica? Lo que me gustaría es, más que nada, hacer las regulaciones necesarias para que dentro del Estado social de derecho todas las personas puedan acceder a una economía equilibrada y, o sea, ¿Querés más Estado? sí, más Estado. ¿Qué son los partidos tradicionales para ti? Partidos que no representan realmente las necesidades del pueblo. Mauricio, ¿pensás de que esta es una batalla, una guerra a ganar a corto plazo? Nosotros estamos en toma en los colegios y esta medida no vamos a levantar hasta que nuestras reivindicaciones sean presentadas dentro del presupuesto para el 2018 como modificaciones de parte del Poder Ejecutivo. Gracias, Mauricio, por tu tiempo con nosotros. Mauricio Quise, con nosotros aquí en los estudios de En Contexto para hablar sobre los grandes retos que tiene en este momento como joven que participa de una reivindicación en términos de medidas económicas, sociales y de profundo corte. En segundos estamos preparando para conversar con Robert Kiyosaki, uno de los grandes autores de bestseller en términos de cambios y de relación con el dinero. Él está en el Paraguay, acaba de concluir una conversación larga que ha tenido en la Conmebol. Se encuentra acompañado por su esposa, de nombre Kim. Cuando me diga que estamos listos, estaremos conversando con él. Es bestseller, autor de un libro llamado Padre Rico, Padre Pobre. Y ha venido al Paraguay en una extraña oportunidad para compartir con nosotros este momento. Good evening, Mr. Kiyosaki. It's real a pleasure for me to be in touch with you talking about money. You are coming from United States, a very well-oriented country toward money. But the biggest challenge that we have here as a Catholic nation is how to deal with money. How can you define money from an ethical, economical, and political point of view? Are you asking me that question? Yes, I can't hear a thing. I'm asking Well, you that question. The monetary system is based upon the U.S. dollar, and the U.S. dollar is corrupt How is that? because you can print it. So that, what does it mean? That means the world economy is probably going to go down because we printed too much money. And what is the biggest problem that as a society we are facing with the money? Collapse of society. And what the society's collapse? What it needs to be understood in order not to be collapsed again? Well, I think it's too late for that, personally. So you stress a lot about how to deal with the money, and you stress the idea that we don't receive education of how to deal with the money. That education needs Correct. to be started at what age? Well, it depends upon the student. You know, like if a student is not ready to learn, don't teach them. So what the government needs to know about money in order to teach the people from the beginning in the primary school? It could be possible, but the government doesn't know about money either. So much of what we teach is not through the school system because it doesn't fit with the curriculum of the school system. So what we do is we have a lot of kids that are learning through us, through their parents, about Rich Dad, Poor Dad, the cash flow game that teaches about money and investing, but we're counting on the parents to teach the kids. Yeah, Mr. Kiyosaki, you stress in your book, Rich Father and Poor Father, the idea that we need to know more about not to depend too much on the salary, your monthly income. How to change the point of view and say, I would like to be an entrepreneur, I would like to be an innovator. What needs to be done in that ¿Qué case? se necesita entender sobre eso, profesor? Oh, there's a lot, but the reason we have the cash flow game is every entrepreneur needs to understand Cada emprendedor financial necesita statement, entender lo que es el income, expense, assets, concepto, liabilities. el concepto del flujo de caja.
Most of our politicians Y don't know muchos de what that nuestros means. políticos no Do entienden you eso qué find big significa. difference among the people who are Usted encuentra mucha diferencia entre gathered las in your personas conference in que han the estado United en su States, in Latin conferencia America? entre los I mean, Estados in Unidos terms y of América question, the Latina, people who say, en I would relación like to a know las more about how to deal with the preguntas, money, and me people in the gustaría United States aprender people más are de more cómo toward-oriented puedo money, aprender but in Paraguay, no. How you cómo deal puedo with that kind aprender of cultural difference? a conocer más sobre So el is there a dinero. difference between people in Paraguay and the U.S. in terms of money? That's right. I would say no. Si existe una diferencia en relación a personas de Estados Unidos y de Paraguay sobre el tema del dinero, diría que no. Es en realidad sobre la cuestión de lo que usted está haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos enseñando. Estamos enseñando principios sobre lo que se enseña en toda parte del mundo. Muchas personas se divorcian. Muchas personas se divorcian justamente por la cuestión del dinero. ¿Ustedes qué pueden enseñar sobre eso? Es una cuestión de suerte, no depende mucho sobre el tema del dinero. El amor del dinero es un problema grande que se genera justamente sobre el tema del dinero. Muchas personas se separan por el problema del dinero. ¿Usted cree que Dios está detrás del dinero y que el diablo está detrás de ello? No, I'm not saying God's behind money. I'm saying the Yo school no system estoy doesn't diciendo teach que Dios about esté money. detrás del dinero, That's all I'm sino que saying. el problema es en el sistema educativo que no enseña una educación financiera. Profesor, ¿usted a qué edad considera que una persona debe aprender su educación financiera? ¿Desde la primaria? Nosotros creemos que el tema debe ser enseñado desde pequeña edad. ¿Qué consideran ustedes sobre el tema de la cuestión de la robótica en torno a los nuevos procesos económicos? The idea of a paycheck, a pension, and prosperity El tema de un are salario, la obsolete pensión, ideas for working class people. es un problema sobre la clase social actual que viven ellos. ¿Usted ¿Usted considera que la clase social trabajadora va a cambiar? Muchas personas no van a conseguir trabajo porque la robótica va Well, the a U.S. ocupar esos government and the lugares. world governments will probably print trillions of dollars Y lo que to sucedería pay es, people not to work. lo que sucedería es So que how el sistema do you see financiero that? generaría más dinero para pagar a esas personas que no van a conseguir trabajo. Y muchas personas van a perder trabajo. Muchas personas van a perder trabajo justamente por esta condición de la robótica que se está instalando en el mercado. Mr. Kiyosaki, what do you know about Paraguay before you came Profesor here? Kiyosaki, ¿qué sabía de Paraguay antes de venir aquí? Really not much, En because realidad no mucho. all I knew was the friendliest people on earth. Solo sabía de las amistosas personas que And, existen en Paraguay you have a pretty good soccer team. y que tienen un excelente club de equipo de much. fútbol. No mucho. Y que las mujeres en Paraguay son muy fuertes. Anoche perdimos el partido contra Paraguay y no somos muy buenos en el fútbol. No, but Uruguay is a tough country, man. Pero Uruguay es un país muy difícil de This is ganar. a tour that you are doing in Latin America, Este es or un- you are going to walk back to the United ¿Esta States es una gira que after están haciendo your por conference in Latinoamérica Paraguay? o va a volver a Estados Unidos después de esta I conferencia en tour the Paraguay? world. So from Yo disfruto here el you are going mundo. to where? ¿De aquí dónde va a ir? To Argentina Vamos a ir a Argentina. Are you, and then to Brazil. Mr. Y luego a Kiyosaki, Brasil. I always want to know, what about your Profesor last name? Your Kiyosaki. father was a Japanese? Siempre quise saber su origen. Su Kiyosaki. profesor, su really? descendencia Fourth es japonesa. generation Japanese. Yo soy de la cuarta And you was generación de born where? japoneses. ¿Dónde ha Hawái. nacido usted? Nací en What do you Hawái. think about Mr. Donald Trump? ¿Qué opina del presidente He's Donald the Trump? greatest man there ever Me lived. parece que es el hombre más grande que existe en la faz de la tierra. We support him. Nosotros lo But not apoyamos a many Donald people Trump. really love him. Pero How muchas do you personas think no that reject against, lo Donald apoyan a Trump right Donald now? Trump. ¿Cómo ustedes pueden tener ese discurso? I don't know. He's his own man. No sé, me parece He's que es doing- un hombre que ha trabajado mucho What he has to do. y hace lo que tiene What que about the hacer. foreigners? He's, ¿Qué probably piensa de going los to expel a lot extranjeros? of children who was born in the United States. Que Is muchos that a good chicos news? que han nacido en Since you Estados are Unidos y coming han from a tenido ese problema. Japanese, Usted que ha venido father. de un país de descendencia But we came extranjera. into the country legally. Nosotros vinimos al So- país legalmente. I- ¿Y eso? I think of you
Si usted mira al presidente Trump y mira a sus hijos, es un ejemplo. A sus dos hijos y a su hija. Y esa es un reflejo. O sea, por lo que entiendo, ustedes dos son republicanos. No somos independientes. No somos ni demócratas ni republicanos. ¿Usted no votó por Obama o por Clinton? No hemos votado por ellos. Somos capitalistas. O sea, cuando hablan con socialistas, ¿cómo ven a esas personas? ¿Son débiles en la tierra o cómo lo definen? A mí no me gustaría entrar en esos argumentos estúpidos sobre socialistas o no. Creemos que el sistema financiero tiene un problema y porque tiene personas muy estúpidas que manejan el sistema financiero y que no tienen educación financiera. Por eso nuestros problemas empiezan como por ejemplo mi padre pobre, que era una persona educada pero pobre. La única razón por la cual se utiliza el concepto de capitalismo es porque usted se define como capitalista. Recién estoy empezando a ser un capitalista. Y cuando usted define a las personas estúpidas, ¿dónde están las personas estúpidas manejando los países? Voy a decirle que la economía mundial va a caer justamente por el dólar. Y el gobierno está imprimiendo cada vez más dinero para pagar sus deudas en ese sentido. No se puede seguir gastando dinero o prestando dinero. Eso no sería posible para sostener la economía mundial. Profesor Kiyosaki, ha sido un placer conversar con usted. Y usted es un invitado muy especial y esperemos que reciba el calor de Paraguay. Agradecemos mucho la presencia del trato que tenemos con Paraguay. En directo desde la Conmebol, hablando sobre capitalismo, manejo del dinero y lo que se viene. Después de la pausa estaremos conversando con un paraguayo que habla mucho de estos temas, pero desde la percepción cultural nuestra. Como siempre, estar conversando de varios temas de actualidad y en este momento es el tema del dinero. Francisco Solano López está con nosotros aquí. No es el mariscal, pero tiene el mismo nombre. Un gran gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Benjamín. Un privilegio estar acá. ¿Cómo es vivir con ese nombre? Una vez le dije al finado ministro Barrientos, ¿cómo se llama usted?, me preguntó. Francisco Solano López, ministro, lamentablemente, le dije. Y pareciera que le di una bofetada. Entonces, los cambios que hacen la gran diferencia, le dije, pero no me tome mal, ministro. Una persona capaz de morir por sus convicciones merece toda mi admiración, le dije. Digo lamentablemente porque estoy condenado a ser un segundón con el nombre. ¿Y ahí? Desde esa vez hablé por teléfono con él. Francisco Solano López es un empresario, un ex empresario, ahora que da cursos como Robert Kiyosaki, que estaba medio cansado y estaba medio chinchudo ahí, ¿no? Yo realmente imparto entrenamientos, capacitaciones de un amplio espectro de cosas, desarrollo personal, desarrollo profesional. Me dedico más bien a reingeniería mental, a reingeniería actitudinal, a todo aquello que no se ve, pero que condiciona el comportamiento activo de las personas. ¿Por qué somos tan malos los paraguayos en el manejo de la plata? Creo que por falta de educación. Creo que el dinero ha sido durante demasiado tiempo en este país y en toda Latinoamérica un gran tabú. Como lo dijiste en algún momento, hasta de sexo se habla. En las familias, en las escuelas, pero el dinero sigue siendo tabú. Entonces, algo así como ir aprendiendo a golpe y porrazo, pagando altos precios de insatisfacción, incluso de desencuentros en diferentes ámbitos de comportamiento y de relaciones. Y obviamente, la gente vive a tientas con lo que es tema dinero. Una de las grandes ventajas de con ustedes es que se puede hablar en guaraní también. Y alguien dice, cuando encuentra a alguien que no sirve para mucho, dice, ni plata de catuña mono en 10. ¿Por qué a veces ni plata sabemos ganar? Mira, yo digo esto.
Dinero creo que es un recurso que existe en abundancia en el mundo. Lo que pasa es que el dinero tiene que estar encolumnado detrás de las capacidades y detrás de las actitudes. Cuando hay confianza en el comportamiento de las personas, ingenio, creatividad, buena fe, decisión, templanza, el dinero viene detrás. Pero lo que pasa es que muchas veces invertimos y queremos poner el dinero antes de las actitudes. Y eso es querer primero tener la fruta y después tener la raíz. Hay que poner los patitos en el orden correcto. Primero el caballo y después el carro. Nosotros siempre queremos primero el carro y después el caballo y queremos mucho dinero. Los paraguayos en la mayoría de los casos quieren un salario fijo, algo que se cobre a fin de mes. Eso de salir y buscarte el dinero y ser ingenioso y pelear el día a día no es que nos guste mucho. Eso puede ser la experiencia de Kiyosaki en el mundo WASP, White Anglo-Saxon y Protestant de los Estados Unidos. Pero en el caso nuestro hay mucha gente que se muere por tener algo fijo. ¿Qué es lo fijo para la gente en términos económicos? ¿Seguridad, garantía? ¿Qué refleja? Refleja inseguridad, obviamente. Refleja el deseo de adquirir seguridad, algo que permita una base estructural que facilite atender las exigencias y las necesidades perentorias de sobrevivir. Pero eso revela también un principio de falta de seguridad y de falta de autoestima, porque el dinero es una creación. Cuando hay ingenio, cuando hay imaginación, el dinero se hace, el dinero se crea. De la gente que usted vio que hizo dinero, ¿a quién admira o cómo admira que hizo el dinero? Mira. Porque usted viene del mundo industrial, usted conoce ese mundo, que es un tipo de gente distinta a la cuestión del comercio, por ejemplo. Hay gente que dice, a mí no me gusta la industria, me gusta el comercio. Yo quiero plata rápida, quiero comprar, vender, ese es el tipo de cosas que me gusta. Nosotros somos más orientados a ese tipo de lograr el dinero que a la cuestión de carácter industrial. Mira, yo creo que somos un espécimen muy particular. Queremos el dinero ya, pronto, aquí y ahora. Si hay una actividad, una inversión que va a insumir 5, 8, 10 años para retornar, nos desespera. Queremos ganar dinero a cortísimo plazo. Y ese dinero ya no existe en el mundo. Ese dinero existía en este país en una época donde ganar dinero no era consecuencia de merecimientos ni de capacidades, sino de amistades y de padrinazgos, pero esa es una época que ya está superada. Francisco, en Estados Unidos se considera un gran negocio algo que tenga un retorno después de pagar todo del 10%. Viene un gerente que hace subir eso al 11% y le dan unos premios enormes porque aumentó 1%. En el Paraguay nadie considera un buen negocio aquello que no sea superior en términos de retorno al 30%. Un sojero tiene un retorno de 72%. O sea, nosotros estamos acostumbrados siempre a que si no retorna un 100% o un 72%, no nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque no sabemos de economía, porque esa es nuestra manera de percepción de las cosas. ¿Qué nos enseñan estas cifras? Nos enseñan, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, revelan esto, de que queremos inmediatismo, somos una cultura yaísta, queremos recaudar con las dos manos y ganar, pero en abundancia. Y resulta que el mundo y la competencia hoy imponen tasas de generación de dinero mucho más limitadas y mucho más esforzadas para su consecución. Esa es la cuestión de conseguir el dinero. El otro problema grande que tenemos es con el gasto. Hay muchísima gente que dice, no me alcanza la plata. Y 10 días después de haber cobrado algo ya no tiene nada. ¿Por qué somos tan malos administrando plata? Mira, me viene a la mente este principio. No es tan importante lo que uno genera, lo que uno gana. No es tan importante el ingreso. Mucho más importante que el ingreso es la manera con que uno administra su ingreso. Y esa es una asignatura donde somos prácticamente analfabetas, Benjamín. Hay una total incultura en términos de finanzas personales.
cuando que las finanzas y el manejo de las finanzas personales debiera de enseñarse en las familias, con los niños, hacer un pequeño presupuesto de tal manera a inducir a los niños, a los adolescentes, el concepto de la importancia de manejar ese recurso tan fundamental hoy que es el dinero, porque el dinero, al ser medida de valor de todos los bienes, servicios, ideas, talentos, ingenios, etcétera, obviamente es un recurso fundamental, pero no sabemos cómo usarlo. Hay otra palabra asociada al dinero, ahorro. ¿Somos una sociedad tendiente a saber prepararnos para futuras contingencias o no? Mira, hay un concepto errado con respecto al ahorro. Yo egresé de la Facultad de Ciencias Económicas acá, pero la verdad es que yo me hice como especialización en finanzas personales en la Universidad Iberoamericana de México. Es una universidad jesuita. Sí, y es una tecnológicamente muy bien dotada. La verdad es que es muy difícil para nosotros manejar y aprender algo así como que nos quema el bolsillo. Cobramos dinero, a la mitad del mes se acaba, somos malos administradores del dinero. Yo creo que se impone una cultura, pero a nivel de escuelas, a nivel de colegios, de lo que es finanzas personales. Tiene que ser una asignatura básica de enseñanza. Nosotros somos un país católico, 94%, y el concepto del dinero no es bien visto desde nuestra percepción religiosa. Hay más posibilidades que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al cielo, por ejemplo. Y hay expresiones en guaraní que dicen, para que va te dice, no voy a junte, voy a ir manota, en ambiente voy a ir manota. ¿Qué significa eso? Te voy a decir que yo creo que hay una distorsión muy grande del pensamiento judeocristiano. Jesús, en su parábola de talentos, dio dinero a quien sabía administrarlo y multiplicarlo y negó a quien no sabía qué hacer con ello. Solo que esas son enseñanzas que no nos transmiten. Cuando se habló de pobreza y cuando Jesús habló de pobreza no en el concepto de dinero solamente, sino pobreza de espíritu. La verdad es que hay mucha confusión que se deriva de la mala praxis y de la mala enseñanza de recursos bíblicos. Francisco, tenemos muchos paraguayos que fueron del país a España, a la Argentina, a los Estados Unidos. Tenemos gente que envía dinero desde estos lugares, se llegó a alcanzar $800 millones anuales, que no es poca plata, y mucha gente dice, acá aprendí a trabajar. Aquí he sido guapo, he respetado las normas, he salido adelante, cosa que en Paraguay no lo pude hacer. ¿Hay algún elemento social condicionante para el guapo, para el catupirí, para el que quiere trabajar, que no le queda otra que marcharse a España, a la Argentina o a Estados Unidos? Mira, que esa es una cuestión que a mí es muy difícil de entender, porque yo no sé si no lo supo hacer o no lo quiso hacer, porque no entiendo cómo uno va a ir al exterior a manifestar capacidad, esfuerzo, tenacidad, perseverancia, dinamismo, cuando con esos mismos recursos podríamos hacer un emporio de este país, sin pagar esos altísimos costos afectivos de vivir en el exterior. Yo no entiendo. Para mí que somos muy acomodados, queremos que de alguna manera nos pongan todo en bandeja puesta y que nosotros tenemos que servirnos directamente. Yo creo profundamente que el progreso de cada uno es responsabilidad y es compromiso de cada uno con su propia vida. Francisco, ¿por qué de padres guapos hay hijos arruinados? Y justamente porque a lo mejor los padres guapos quieren darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron cuando eran niños. Y entonces, de alguna manera, los neutralizan, de alguna manera los inviabilizan. ¿Sabes que esa cultura de bandeja puesta para los hijos es una muy mala enseñanza y una escuela muy negativa? 80% de las empresas familiares se funden en la siguiente generación. ¿Qué nos enseña eso? Y nos enseña que los hijos no están preparados para los desafíos que vivieron sus padres. Francisco, cuando uno tiene la oportunidad de crear una empresa,
a veces uno pretende que la misma comience a rendir beneficios muy inmediatamente. Los japoneses dicen que una empresa es realmente una empresa después de 20 años de estar en el mercado. ¿Por qué nosotros nos apuramos tanto para exigirle demasiado a algo que la hubiéramos podido cuidar como una hija y esperando un retorno en ese periodo de tiempo? Como diría Yokoi Kenji, que habla mucho de esto, queremos rápido, viene de una cultura y de una experiencia de vida donde se ganaba fácil mucho dinero en este país. ¿Hasta cuándo eso ocurrió? Yo no recuerdo tanto esa fecha, no. Pero sucedió con toda la época de... ¿Qué, Itaipú? No, antes incluso. Toda la época que gobernó Stroessner se ganaba dinero muy fácilmente. No crea, hay mucha gente que quedó pobre, quedó marginada allí, no crea eso. Ya sé, pero los que ganaron no precisamente por su competitividad, por su esfuerzo, por su dedicación. La inmensa mayoría ganó porque era parte de una estructura imperante que facilitaba los negocios. ¿Y eso qué cambió ahora? ¿Qué es lo que hay que saber ahora? Y ahora hay que saber que la competitividad, la capacitación permanente, el vivir capacitándose y afilando la sierra es el imponderable de la hora. ¿Cómo se vive y cómo se hace y cómo se percibe el mercado cuando hoy tenemos jóvenes que no escuchan, no ven ni tampoco participan en un debate con la gente? No les interesa, están fascinados por la pantalla del teléfono celular en donde encuentran todo lo que podrían darse en otro sentido. Entonces me pregunto, ¿cómo pueden saber lo que la sociedad les gusta para ofrecer algo de su expertise y de su conocimiento? ¿Y cómo pueden persuadir de que saben hacerlo si tienen solamente 200 palabras para comunicarse? Y es un gran desafío educativo. Yo creo que hay que comenzar a usar tecnología y comunicarse con ellos en el lenguaje que ellos conocen, porque es responsabilidad nuestra como adultos y del Estado institucionalmente conectarse con su gente, conectarse con su juventud. Esa gente que tiene adicción a los celulares y compañía, esa es la gente que va a estar al frente del país en 1 o 2 generaciones. ¿Y cómo ve usted el país en estas condiciones, con este manejo de recursos que tenemos? ¿Cómo será el Paraguay? Y tenemos por lo menos 1 o 2 generaciones de mucho esfuerzo y todavía de muchas dificultades. Una de las cosas que cuesta mucho aprender del Paraguay es al fracaso. Usted viene de un fracaso. Sí, así es. Yo siempre digo que uno de los más grandes elementos de satisfacción y de orgullo que yo tengo es que yo fui a la quiebra. Y entonces sí, yo puedo hablar de bonanza y de atravesar el duro páramo de la adversidad. Y pude aprender. ¿Qué significa ser un quebrado en Paraguay? Mira, y ser prácticamente una persona repudiada por la sociedad. Yo, después de experiencias que me han significado alto costo en frustración. ¿A usted le emociona mucho recordar eso? La verdad que lo tengo muy asumido. Y hoy, si bien me costó asumirlo, me quedaron los verdaderos amigos, me quedó la verdadera experiencia, aprendí una enormidad, porque en la adversidad se aprende mucho más. En el fracaso se aprende mucho más que cuando todo sale bien y cuando no hay dificultades. Y la verdad es que estoy orgullosísimo de las experiencias que me tocaron vivir. Aprendí mucho. ¿Y por qué fracasó? Fracasé porque fui un Quijote. Fracasé porque aposté a estructuras empresarias donde el empresario paraguayo no tenía desventajas comparativas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la agroindustria, por ejemplo, la industria en sí. Una vez a un amigo mío, que en esa época era gerente de un banco, le propuse que entráramos en alianza con su estructura bancaria para un proyecto industrial. Y él me dijo, pero Francisco, ¿vos crees que somos buenos nosotros? Nosotros estamos acá para ganar plata. Con la industria, véanse ustedes los buenos, me dijo. Esa fue su respuesta. Y me prestaba dinero. Y esa fue su respuesta. Vale decir que teníamos una
unas condiciones favorables para el comercio, pero no para la industria. Francisco, ¿por qué cuesta tanto encontrar un buen socio comercial en Paraguay? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar de manera asociada? A mí me llamó mucho la atención una vez en Dinamarca, llegando a Copenhague, un cartel que mostraba a dos personas y un texto en danés. Y le pregunté a mi amigo qué decía allí. Dice, cuando un danés se encuentra con otro danés, nace una compañía. A nosotros no. Siempre que encontramos a alguien, siempre pensamos cuándo me va a joder o cómo me va a joder. ¿Por qué a los paraguayos nos cuesta tanto crear empresas con socios que piensan que ven las cosas de manera diferente, pero están de acuerdo con nosotros para emprender algo? Creo que tenemos una cultura que exacerbó la desconfianza. Creo que tenemos una cultura que también hizo que el dinero se genere de una manera no tan santa en este país. Mucha gente se hizo de mucha plata sin que sea precisamente la aplicación de su esfuerzo, de sus capacidades, de su disciplina de vida, sino de operaciones circunstanciales, marginales, en gran medida. ¿Por qué desconfiamos tanto del que tiene plata en Paraguay? Eso ya es una cultura. Tú sabes perfectamente que Roa Bastos hablaba mucho de eso, de que el éxito en nuestra cultura no es bien visto. Además hay expresiones que son bastante elocuentes. O va a canemantejo a rayo, dice. Así es. Conclusión, no trabaje porque terminará cayéndote un rayo en la cabeza. Así es. ¿A usted con esa llamativa cabeza que tiene? Hacemos una pequeña pausa, luego estamos de nuevo con Francisco Solano López, hablándonos del dinero, de la administración, de los retos, fracasos, de las quiebras y de las cosas que tendremos que aprender los paraguayos pronto y rápido para no seguir la mala senda de encontrar solo salida emigrando del país. En Paraguay, el 32,1% de la población ocupada asalariada percibe menos del salario mínimo. En el mes de julio de 2017, el promedio ponderado de la tasa de interés activa en moneda nacional del sistema bancario, que incluye sobregiros y tarjetas de crédito, fue del 16,76%. Estos son los números que muestran el manejo del dinero. Tenemos grandes problemas con las tarjetas de crédito en el Paraguay. Mucho endeudamiento debido a que no se sabe cómo usarlas. ¿Qué nos demuestra eso? No sabemos las tasas de interés, no sabemos que tenemos que pagar a fin de mes. Todo porque de lo contrario unos intereses que terminan siendo negativos para nuestras finanzas. O sea, en la medida que aumentó la bancarización del país, aumentó el endeudamiento de mucha gente que tuvo que al final sacársele las tarjetas de crédito, porque de lo contrario terminarían agotadas financieramente. Para mí todo se origina en la misma causa. Somos consumidores y tenemos una mala administración de nuestros ingresos y eso hace de que la gente use la tarjeta como un recurso de financiamiento. Y la tarjeta tiene que ser un recurso simplemente para facilitar transacciones inmediatas, pero no debiera de ser un elemento de financiamiento ni a mediano ni a largo plazo. Francisco, mucha gente espera vivir del salario mínimo, del salario que le dé garantías y seguridad. ¿Por qué no nos animamos a emprender suficientemente como debiéramos en términos de cantidad de personas? Falta de confianza, porque requiere de decisión, de determinación y de alta dosis de autoconfianza, de una buena autoimagen personal para que una persona suelte esas capacidades, los manifieste y se lance a trabajar por resultados, no por horas aplicadas. Y aquí estamos muy acostumbrados por razones de pretender seguridad a trabajar en función a horas aplicadas, no a rendimiento, no a productividad. Usted me cuenta que da 50 charlas y me contó una vez que iba a Perú también y a otros países de América. ¿Qué es lo que la gente más teme en este momento con relación al tema del futuro en términos de salarios y de empleos? Benjamín, yo creo que la gente quiere asegurarse el presente. Y asegurar el presente significa tener una base de ingresos segura, lo cual está bien.
en tanto y en cuanto sea una fórmula que permita un tránsito hacia posibilidades más expandidas. Lo que pasa es que la gente se acomoda finalmente en eso que gana y ajusta su nivel de vida a eso. Yo creo que debiéramos de trabajar en una cultura que se enfoque más a generar autoestima, generar autoconfianza en la gente, generar suficiente capacidad interior para responder a las circunstancias externas y poder manejar las situaciones. Usted relaciona mucho el dinero con la autoestima. ¿Qué tienen que ver ambas cosas? Nunca alguien que tenga baja autoestima va a generar mucho dinero. Nunca alguien que tenga resentimientos y rencores dentro de sí va a generar mucho dinero. Porque son energías incompatibles, Benjamín. Porque las vibraciones energéticas en el mundo cuántico, ¿qué es eso? Los niveles vibratorios no se van a encontrar. Cuando te digo niveles de vibración, las frecuencias en que operamos y vibramos cada persona, recordate que somos frecuencias vibratorias. Cuando tú sales en un electrocardiograma no sale la forma de tu corazón, sale tus frecuencias vibratorias y tu encefalograma lo mismo, porque somos frecuencias vibratorias. La gente dice, siento que hay una buena vibra. ¿Se trata de eso? Se trata de eso. ¿Y la vibra paraguaya en términos del dinero cómo es? Y la fibra paraguaya es de alto nivel de inseguridad. La gente quiere asegurar lo suyo. La gente quiere asegurar lo suyo. Esa es mi percepción. No es crítica, es mi percepción, y únicamente exponiendo la situación como es se pueden buscar fórmulas para influir positivamente sobre esa situación. Usted insiste mucho sobre la cuestión de las ventas, que hay que saber venderse. Acá viene un argentino y termina derrotándonos a todos en verbalización y termina siendo el mejor vendedor. ¿Por qué? Mira, vender comienza por venderse a uno mismo. Si en mi aproximación a ti, yo te transmito seguridad, confianza, transmito valores en mi comunicación, seguramente me vas a comprar lo que lleve. El producto simplemente es el elemento que corporiza la conexión de esas actitudes. ¿Y qué es lo que debe tener un buen vendedor? Sobre todo, actitudes y una excelente comunicación. Actitudes y una, vuelvo a decir, excelente comunicación, aparte de un producto satisfactorio. Pero me sigue llamando el tema del por qué finalmente muchos de nosotros, muchos paraguayos, somos más exitosos afuera. ¿Qué es lo que hay? Una vez le pregunté a un paraguayo que había hecho fortuna en Nueva York cuál era la clave de su éxito y me dijo, hay la guerra con Estados Unidos y se dejó donde ella exit. Yo le dije, pero éxito dice salida. Me dijo, no me importa, para mí es éxito. Y eso justamente es convencerse de la propia capacidad, esa convicción profunda. Afuera no hay tutías, no hay padrinazgo, no hay perdón para nadie. Es vencer o morir allí, en la profunda jungla. ¿Y acá? Y acá todos queremos que nos den puestos, hermanito querido, y eso es lo que nos pasa. Esa cultura conformista y acomodada, esa tenemos que comenzar a quebrar. El hecho que tengamos una compañía tan grande que se llame el Estado, ¿es malo? Para mí, el Estado debiera de trabajar sobre cuestiones básicas, pero el Estado no es un empleador. El Estado no es una fábrica de soluciones a los problemas individuales. Eventualmente el Estado, tú sabes, fuimos constituyentes los dos. Yo creo que cuando la gente habló de Estado Social de Derecho ni sabía lo que hablaba. Sonaba bien nomás. Nosotros que vivimos esa experiencia de ser constituyentes, sabemos que eso era lindo para el oído y para el público, pero la gente ni sabía de qué se trataba. Entonces nos metieron en una serie de compromisos. Escuché que un entrevistado anterior habló de eso. Pero eso es consecuencia de un proceso cultural
y requiere de factibilidad para implementarlo. Ayudomente se hipotá, dice el paraguayo. Así es. Y hay una política que acostumbró a la gente a ser mendicante, a vivir de eso. Así es. ¿Qué hacemos para cambiar? Educar. No hay otra. Educar. Educar, educar. Y ahí yo tengo un serio cuestionamiento. No educamos mucho en actitudes. Una vez recuerdo, yo propuse a un ministro en la época de Lugo un programa de llegar a capacitar en escuelas todo lo que sea actitudinal para niños y formar a los maestros para que ellos sean coach, no simplemente sean maestros, y realmente enseñen al niño a desarrollar autoconfianza, autoestima, capacidad de respuesta, entender que ellos deben asumir su responsabilidad en sus ámbitos de influencia respectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que fui como 10 veces a hacer antesala. Y en la ¿Ministro de qué cartera? De educación. Y en la 11ª vez dije, miren, yo quiero traer algo acá que es una colaboración, desde el exterior venía todo eso, que le va a costar muy poco dinero al país, pero probablemente no tenga rating político esto. Entonces nadie me hizo caso y me cansé. ¿Y qué es lo actitudinal? ¿Qué significa eso? ¿Dónde aparece eso en nuestra forma de ser? En que todo. Somos coguá, que somos apocados, que no levantamos que nos falta una, como decía Rodríguez de Francia, que nos falta un hueso perdido en alguna parte de la cervical. ¿Dónde está nuestro problema actitudinal? Yo creo que nuestro principal problema actitudinal es que nosotros tenemos muchos talentos, muchas capacidades, pero no los creemos. Dayayeroviay Orereje. ¿Por qué no ganamos el partido de ayer? ¿Por qué no somos... te pongo el ejemplo del fútbol. Muchísimas veces entramos a la cancha de perdedores. Es algo que se está corrigiendo por lo menos en el fútbol, de menos a más. Pero tiene que ser la postura ante la vida. Nosotros no somos ni más ni menos que ningún otro, pero tenemos que convencernos de nuestras capacidades y salir de esa postura semi-mendicante de pretender que otros vivan resolviendo nuestros problemas. Pero hay mucha gente que dice, si hago eso pierdo el cargo. Entonces me envuelvo nomás mansito, obediente y no desafío al jefe, no lo cuestiono. Debemos ser gobernados por estadistas. ¿Y eso no tenemos? Y eso creo que es un proceso que lo vamos adquiriendo también. Lo veo desencantado de la política y más cerca de lo místico. ¿Qué pasó en su vida? La verdad es que yo estoy encantado de la gran política. De lo que estoy desencantado es de la política partidaria, donde yo creo en la política Paraguay, no en la política de un partido determinado. ¿Y qué es lo más miserable de la política paraguaya? Yo creo que todos se pelean por lo suyo y nada más. El egoísmo y el país interesa poco. A los políticos del país le interesa poco. Sentido de servicio nulo. Muy poco a cuanto más. ¿Y tenemos esperanza con la gente joven? Veo que están pugnando por candidaturas electorales gente joven. Yo tengo esperanza. Necesitamos tener esperanza en la gente joven, porque allí está el futuro. En la gente de nuestra generación ya no está el futuro, está el presente, pero el futuro del país está en la gente joven. Este es un país, un matriarcado. ¿Qué rol tienen que jugar las mujeres para cambiar esto? Tienen que tener una participación mucho más activa. Las mujeres han reconstruido este país. Las mujeres tienen fuerza, templanza, maternidad, amor en lo que hacen, y creo que son más compasivas, más contenedoras. Pero ese argumento de que las mujeres en la función pública harían un gran cambio no es verdad tampoco en el caso paraguayo, ¿eh? Yo no creo que sea cuestión de género, simplemente. Yo creo que va a haber un cambio relevante, pero no tiene que ver. Hay hombres que también son absolutamente destacables. En nuestra relación con el dinero, con la posibilidad de generar, de administrarlo, de percibirlo, de sentirlo, ¿la necesidad nos va a hacer cambiar o esto puede continuar en esta misma condición
en un área de confort donde estén los explotadores explotados junto al pobre y el rico por mucho tiempo todavía más? ¿O va a haber un momento en que la gente va a decir, esto no puede continuar, aquí tengo que cambiar porque esto me está llevando a un precipicio? Más temprano que tarde vamos a tener que cambiar. ¿Por qué vamos a cambiar? La necesidad nos va a imponer eso. Es absolutamente insostenible esta misma estructura, donde cada vez se depende más del presupuesto y recursos del Estado y menos del esfuerzo personal y de la dedicación. Y eso nos va a hacer cambiar cuando la realidad sea ya insostenible. Absolutamente. Hoy estuvo con nosotros un ex ministro de Hacienda que nos contaba la manera en cómo se maneja el dinero de lo público, pero no parece importarnos demasiado eso. Tampoco nos revela mucho de que veamos en el salario de un funcionario público que le pagan por presentismo, por ejemplo, que es una grosería, un insulto. Y sin embargo a la gente no le parece muy malo eso. Al contrario, está pensando que cuando le toque la oportunidad a él, a su hijo, a su sobrino, a alguien de la familia, estará muy bien también en ese momento. Pero no analiza objetivamente que eso es malo, que eso es injusto, que eso no debe estar allí. Un principio que nos marcó mucho es de que cada cual para sí y Dios para todos. La gente quiere resolver su problema y la verdad es que ese es un principio nefasto de disolución social. ¿Vamos camino a eso? Vamos camino a eso si no comenzamos a corregir rápidamente. ¿Y esa disolución social es posible evitarla cómo? No hay otro camino desde mi punto de vista que el de la educación. Pero una educación orientada ¿hacia dónde? Todo el mundo habla de educación como si fuera una especie de mantra, que por repetirla ya va a producir el cambio que nosotros ambicionamos. ¿Qué tipo de educación? Educación que se oriente a valores y a actitudes. Porque finalmente, Benjamín, ¿qué es educar? Educar es hacer que se expresen y se manifiesten todas las capacidades que están encerradas en cada uno. Y nosotros nos sacamos afuera esas capacidades, nos los ponemos allá a que realmente generen cambios y posibilidades para todos. Nos guardamos mucho esos talentos, esas capacidades. Y expresamos esos talentos afuera. Expresamos esos talentos afuera y tenemos que sacarlos afuera. Tenemos que sacarlos. Y la educación tiene que orientarse a eso, porque, o si no, no sé cómo vamos a generar cambios. Francisco Solano López, hace mucho tiempo no venías a un programa de televisión. Por lo menos 15 años. ¿Y por qué viniste esta noche? Porque me invitó mi amigo Benjamín. ¿Te interesó el tema? Mira, no le di mucho foco al tema. Le di más el foco a venir a compartir contigo y poder compartir con el gran público ideas, reflexiones. Yo soy un convencido de que para que la riqueza sea tal cosa, hay que compartirla. Y conocimientos y capacidades son riquezas. Un gran poeta georgiano decía, te pertenecerá todo lo que hayas dado y habrás perdido todo lo que hayas guardado. Así es. Gracias, Francisco, por tu tiempo esta noche con nosotros. Como siempre ha sido un gran placer y un gran gusto conversar con estos invitados de esta noche sobre el tema del dinero, dónde conseguirlo, cómo administrarlo, cuáles son sus fortalezas y debilidades, por qué somos pobres, cómo podemos ser realmente ricos y dónde está nuestra grave crisis de carácter social con este tema. Como siempre ha sido un gran placer estar con ustedes como cada miércoles. Nos reencontramos dentro de una semana. Buenas noches y buena suerte.